Hola, ¿qué tal? Los saludo nuevamente desde el Rincón de Isolda y esta vez me acompaña como invitada Lisette Pérez Almeida, editora de Vida y Estilo del diario La Prensa. ¿Cómo estás, Lisette? Bien, Isolda, muy contenta de estar acá contigo. Yo más feliz de verte, déjame decirte que el rojo te queda estupendo. Gracias. Estupendo, con esa melena salvaje que tienes tú, que siempre me han encantado esos rizos. Yo quisiera hacérmelo, pero qué va, no me salen. Lisette, como mujer inmigrante que vive en este país, sobre todo en la ciudad de Nueva York, que es tan efervescente, donde pasan tantas cosas, ¿cómo es ser editora de Vida y Estilo del diario La Prensa y cómo eliges tú los temas para saber qué le va a interesar al lector a la mañana siguiente? Bueno, yo además de ser editora del diario, que pertenece a la corporación Imprimedia, soy básicamente editora de toda la corporación, entonces no solo me enfoco en lo local, sino también en lo nacional. Pero la idea de nosotros, por supuesto el diario es un periódico de muchísima tradición en este país, no solo en Nueva York, es el periódico en español más viejo. El campeón de los hispanos. El campeón de los más viejos en español. 103 ya. Ya 103, Ya 103. Entonces la idea mía siempre es como darle un poquito de todo a la gente, porque no todo es política, no todo es problemas de inmigración o problemas de violencia. La gente también quiere entretenerse, claro. También quiere leer un poquito de moda, un poquito de belleza, un poquito de todo lo que es vida y estilo, relaciones, pareja, y en eso siempre trato, obviamente siempre enfocándonos en el público latino, que es quien nos lee, pero sin olvidarnos que a nosotros nos gusta un poco de todo también. Tampoco me gusta encasillar al latino como que nosotros nos vestimos totalmente diferente a como se visten las demás. Siempre hay cosas que nos caracterizan y que nos identifican, pero también hay muchas cosas que tenemos en común. Entonces siempre me gusta darle un poco las tendencias generales de cabello, de ropa, de maquillaje, un poco de todo. Y es algo que disfruto, la verdad. Y hasta de comida. De comida, restaurantes, un poco de todo. La verdad que es una fuente bastante amplia. Por supuesto que no lo hago yo sola, tengo un equipo de redactores, de reporteros que me ayudan en la tarea, pero la verdad que es un trabajo que disfruto muchísimo, tomando en cuenta que vengo de trabajar en política. Sí, eso te iba a decir, porque yo te veía mucho en la calle, nos solíamos coincidir cubriendo reportajes de noticias crudas, fuertes, lo que le llaman hard news en inglés. Sí. Y debe ser refrescante, como lo es el Rincón para mí, después de venir de esa trayectoria de cubrir huracanes, motines, actos violentos, de todo, tragedias. Y es lo lindo de esta carrera, que tiene sus pros y sus contras. Te permite una ventana al mundo desde lo mejor hasta lo peor. Hasta lo peor. Sí, es así. Para mí fue un cambio bastante radical. Cuando lo tomé, realmente no pensé que iba a estar tanto tiempo haciéndolo. Llevan casi 5 años. ¿Te gustó? Pero fue un cambio, sí, fue un cambio bastante positivo. No dejo de estar en contacto con la política y por supuesto con las noticias en general, porque los periodistas tenemos que estar atentos y tenemos que conocer un poco de todo lo que está pasando a nivel general, y obviamente este año con las elecciones, quién no está al tanto de lo que está pasando, pero ha sido un cambio bastante positivo porque es algo que disfruto. Claro, y es parte de la vida, porque en la vida somos de todo un poco, somos todas esas cosas. Lisette, así como eres de polifacética y como sabemos que de tus orígenes venezolanos, tú viniste de Venezuela, como muchos buscando una mejor vida en Estados Unidos, cuando tú ves lo que está pasando en tu querida Venezuela, a mí me impactó muchísimo cuando vi ese mar de venezolanos cruzando la frontera colombo-venezolana para comprar comida y artículos de primera necesidad. Eso a mí me dolió, a ti como venezolana te debe haber partido el alma. Sí, por supuesto, no solo por ser venezolana, sino que tengo a toda mi familia allá. Yo estoy acá en Nueva York sola, no tengo realmente familiares. Cuando me vine hace ya más de 16 años lo hice con la intención de venir a estudiar inglés y luego regresarme. Y bueno, obviamente nunca lo hice, pero tengo toda mi familia allá, tengo una familia numerosa, nosotros somos 9 hermanos, tengo muchísimos sobrinos de todas las edades, tengo a mis padres todavía allá, y no me puedo desconectar aunque quisiera, porque lo vivo a día, lo vivo a través de ellos, y realmente lo que está pasando en Venezuela es muy, muy grave. Jamás pensamos que la toma de poder del gobierno chavista nos iba a llevar al extremo de pobreza, de desorganización, de crisis que se está viviendo allá en este momento. Estamos hablando de un país que, como todos saben, en los 70s, en los 80 fue el centro de migración de Latinoamérica y de Europa. Nosotros tuvimos una migración europea grandísima de portugueses, españoles, italianos, árabes también llegaron allá, y latinos por montón, porque era un lugar donde se podía vivir muy bien y se podía
a tener un buen futuro. Hoy en día está pasando lo contrario, todo el mundo se está yendo, tanto los que llegaron como los que nacieron allí, porque la verdad que la crisis es severa. Estamos hablando de una crisis alimenticia, estamos hablando de una crisis de seguridad, incluso yo diría una crisis de valores, que es lo más grave. El venezolano ha cambiado su forma de actuar, su forma de ser, su forma de pensar. La desesperación. La desesperación, la crisis, la corrupción. Es un problema muy, muy complicado que podríamos pasar horas hablando acá de eso, pero sí es muy triste ver cómo tu país en un lapso de tiempo, digamos, relativamente corto, sí, ha cambiado tanto. Yo visito Venezuela a menudo, acabo de ir en febrero, trato de ir porque, como te digo, tengo mi familia allá, no puedo dejar de hacerlo, es algo que necesito, pero es muy triste, siempre es como una alegría, tristeza, es como amargo, dulce cuando visito. Porque sentimientos encontrados. Sentimientos muy encontrados porque estoy en Venezuela de nuevo y estoy viendo las calles en las que crecí y visitando a los seres que quiero, pero ver a mi país en la situación en la que está, wow, es bastante fuerte. La verdad que sí, yo me solidarizo contigo y con todos los venezolanos porque como seres humanos son cosas que nos duelen, que le puede pasar a cualquier país, porque le pasó a Venezuela, cuna del petróleo. Sí, lamentablemente no aprendemos de los errores. Yo creo que Latinoamérica tiene una historia de olvidar muy fácilmente. Yo particularmente nunca estuve de acuerdo cuando se eligió a un militar y a alguien que intentó hacer un golpe de Estado como presidente, en mi opinión personal, y lamentablemente creo que la historia me ha dado la razón. Fue un error a mi juicio y lo estamos pagando muy, muy caro. Eso es verdad. Hablando de eso, de pagar cosas muy caras, yo sé que tú eres una mujer muy fuerte, que eres una chica moderna, inteligente, aguerrida, que también has sabido tomar el toro por los cuernos porque la vida te ha dado momentos amargos, como lo que pasó el 12 de marzo del 2014, cuando perdiste tu casa en la explosión esa famosa que le dio la vuelta al mundo en el barrio hispano de Harlem. Hacía apenas minutos habías acabado de salir a trabajar y dejaste a tu esposo y de repente, ¿cómo fue ese momento para ti cuando supiste que tu esposo había fallecido en esa explosión y si lo supiste de inmediato y cómo al llegar a una redacción donde todo se mueve muy rápido en materia de noticias, describe cómo fue ese día para ti como mujer, como esposa? ¿Qué pensaste? ¿Qué pasó por tu mente? Sí, bueno, la verdad está bastante fresco todavía, son 2 años, 4 meses de lo que pasó ese, como dices, 12 de marzo del 2014. Yo había salido hacía poco de la casa, yo ese día salí un poco antes de lo normal porque tenía una actividad de trabajo, downtown Manhattan. Y bueno, como cada día me despedí de mi esposo, él trabajaba desde la casa, por eso estaba allí en ese momento. Él generalmente se levantaba un poco más tarde, porque se acostaba mucho más tarde que porque yo. Era músico. Era músico, él también trabaja para una empresa de marketing internacional, y entonces tenía que trabajar con Europa, con la hora europea, entonces siempre se acostaba un poco más tarde. Pero el cuento es que bueno, yo salí de casa con la intención de ir a este evento y luego ir a la oficina como cada día. Me despedí de él, recuerdo que habíamos hablado ese día bastante. Él normalmente se levantaba y se quedaba un rato despierto o se despertaba para hablar conmigo antes de que yo me fuera a la oficina. Era algo que siempre hacía y ese día no fue la excepción, también estuvimos hablando un poco. Me despedí de él como siempre con un beso y nada, salí a trabajar. Todavía es difícil hablar de eso. No, yo sé, es duro. Y cuando salí de la estación, estuve en Manhattan y estuve como con el teléfono en el bolso, no le presté mucha atención. Cuando salí, me monté en la estación del tren en Manhattan para ir a Brooklyn, donde quedan las oficinas del diario. Cuando salgo del tren en J Street, saco el teléfono de la cartera y me doy cuenta que tenía muchos mensajes de amigos y mensajes de voz y textos preguntándome si todo estaba bien, y yo no entendía lo que estaba pasando porque no había estado viendo las noticias hasta ese momento. En ese momento llamo a una de mis mejores amigas que trabaja para el alcalde, porque trabajaba para el alcalde en ese momento, quien vivió conmigo en el edificio, entonces conocíamos bien la dirección, conocía muy bien el edificio, y me dice: Lizeth, creo que el edificio explotó. Y me dice, no estoy segura que sea ese, el tuyo, pero creo que sí, ese y el de al lado. Ya alguien me había mandado una foto que habían tomado de la pantalla de un canal de televisión con la explosión, y yo veo el edificio en efecto y veo que los primeros pisos estaban todavía como un poco levantados.
Eso me dio como un poquito de esperanza pensando que había sido el de al lado. Sin embargo, lo que le dije fue a mi amiga, déjame que voy a llamar a Andreas. Andreas era mi esposo, Andreas Panagopoulos, griego. Tenía también, el mismo tiempo que tenía yo en Nueva York, habíamos venido juntos, casi el mismo año, no juntos, nos habíamos conocido acá, pero él vino también en el 2000, igual que yo, había estado viviendo en otra ciudad de Estados Unidos. Y cuando lo llamo y no me contesta el teléfono, ahí fue realmente que yo sentí un vacío. Sí, un miedo terrible, la verdad, un miedo terrible. Y nada, empecé a llamarlo y obviamente nunca contestó. En ese momento fueron unos minutos de no saber qué hacer, fue literalmente qué hago. Estaba sola y entonces decido agarrar el tren de regreso a Manhattan y en ese camino al tren simplemente yo decía, esto no puede ser, esto no puede estar pasando, él va a estar bien, esto no puede ser, estas cosas no pasan, porque era como eso, ¿no? Como esas cosas negación, de que tú no quieres aceptar que... Sí, no, y esas cosas que uno dice, eso le pasa a la gente en la televisión, pero eso no me puede estar pasando a mí. A pesar de, como tú dices, yo estuve muchos años cubriendo noticias de tragedias y uno nunca espera que uno va a ser parte de esa noticia. Pero bueno, en este caso lamentablemente fue así. Cuando yo subo acá a la 116, está todo trancado, le comunico a uno de los policías que yo vivía allí, en ese momento me apartaron a un lado, me empezaron a hacer preguntas y básicamente empezó una espera bastante larga. En ese momento no tenían noticias de Andreas, era temprano todavía, y estuvimos esperando, empezaron a llegar muchos amigos. Yo no tengo familiares acá, pero gracias a Dios tengo una familia de amigos increíbles. Los amigos, yo digo que son los hermanos que te regala Dios y la vida, porque cuando son amigos auténticos, sólidos, de verdad que se convierten en tu familia. Totalmente, y en este caso fue la mejor prueba. Yo recibí un apoyo increíble que todavía hasta el sol de hoy no me lo puedo creer a veces y lo agradezco, en el alma. Y nada, estuvimos esperando todo el día y básicamente toda la noche. Hubo una falsa alarma de que lo habían encontrado y yo fui a un hospital como a la medianoche y obviamente era una falsa información. No fue sino hasta el día siguiente, al mediodía, que llegó el detective que habían asignado, el policía que habían asignado a que estuviese conmigo, a que estuviese en contacto conmigo, que me fue a buscar a la casa de mi amiga donde me quedé para llevarme a identificar a Andreas. En ese momento ya yo estaba realmente muy desesperanzada. Yo no pensaba que ya después de tantas horas lo iban a conseguir con vida. Empezaste a prepararte para lo peor. Sí, ya yo estaba psicológicamente bastante preparada porque habían pasado demasiadas horas. Siempre te queda esa esperanza de decir, bueno, él era un hombre muy alto, muy grande, medía 6 pies 4 y yo decía, bueno, él es bien grande, de repente aguantó, qué sé yo. Va a salir por la puerta. No, yo pensé que quizás iba a estar, tú sabes, herido, pero que podía resistir, como hemos visto. Nosotros que cubrimos noticias vemos muchos casos de personas que sobreviven en terremotos después de varios días, niños, personas mayores, entonces siempre te queda esa pequeña esperanza, pero honestamente gran parte de mí sabía que lo más probable es que él no hubiese podido sobrevivir a eso y bueno, esa fue obviamente lo que ya sabemos. Él fue una de las 8 víctimas. Además de él estuvo otro vecino a quien yo le tenía bastante aprecio, que él y Andrés tenían como una conexión. No diría que eran amigos, pero sí tenían como una conexión, que era George, puertorriqueño, también fue una de las víctimas de mi edificio. Y luego una muchacha japonesa que vivía justo enfrente de mi apartamento. Los vecinos de al lado sí no los conocía, desde el otro edificio fue la mayoría de las víctimas de nuestro edificio fueron 3. Sí, claro, porque en realidad tu pérdida fue múltiple. Obviamente la de tu esposo fue la más dolorosa, pero también perdiste vecinos que conocías. Y fue muy triste porque yo, como vivo en la vecindad, a mí me impresionó muchísimo eso también. No, obviamente fue un evento muy trágico por lo que tú dices. Nadie espera morirse en su cama, en su casa, dentro de tu hogar, que se supone que es donde vas a estar más seguro. Y además fue un caso... Es Nueva York, acá pasa de todo un poco, pero no deja de impresionar que 2 edificios en cuestión de minutos se hayan desplomado como se desplomaron estos 2 edificios. Por una fuga de gas y que ahí se determinó también como cuán antiguas y ya obsoletas están estas tuberías que... Sí, bueno, hubo fallas humanas según los reportes que se han hecho y la investigación federal arrojó que hubo una falla humana de un problema en la conexión de una tubería que era relativamente nueva, de por sí un par de años.
Irónicamente la parte nueva fue la que falló. Wow. Pero sí, yo no quiero